Grabar, Sí, sorry, recién empecé a grabar. Ya, en determinación de las leyes, lo que tienen es el cálculo de la crisocola, que esto se los mandó la Hernana a hacer ustedes, ¿ya? Que más que nada tenían que buscar una fórmula de la crisocola, porque la fórmula que estaba en el PPT era bastante fea. Y lo que tienen que hacer es armar una matriz, que es más fácil, yo considero, que hacerlo fórmula por fórmula, y anotarlo el peso molecular de cada uno de los elementos que tiene ese mineral y la cantidad de átomos que este tiene. Ya en el caso de cobre hay uno, en el silicio hay uno, en el oxígeno hay 4 ya. En el caso de que le aparezca alguna molécula de agua o alguna molécula de OH, que no me acuerdo cómo se nombra en estos momentos, hidróxido, lo que tienen que hacer es sumarlo igual, ya sea que estén adentro del paréntesis, todas las fórmulas se suman. Por eso son 4 oxígenos y son 2 hidrógenos, ¿ya? Porque si no, no les van a salir los números. Que fue alguien que me habló por Facebook, parece, si no me equivoco, por WhatsApp, y me preguntó. Entonces, lo único que ustedes tienen que hacer acá, después de eso, es multiplicarlos. Y eso queda como... paréntesis. Las matrices siempre resumen mejor la información, ¿ya? Ahí se ve más claramente, eso es lo otro. Y se ve más bonito, ¿ya? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es multiplicar el peso molecular por los átomos que tiene cada uno de los elementos, dándole esto como resultado. Y después únicamente sumar. Entonces, ¿por qué esto? Porque la fórmula de la ley la pueden hacer como dos formas. La regla de 3 simples, que es poner que esto es el total de la crisocola, o sea, el 100%, y del elemento que ustedes quieran calcular es X. Esa es regla de 3. Y con esa regla de 3 se llega a una hermosa fórmula que es la ley del peso, o sea, la ley del elemento es el peso molecular de todos los elementos a encontrar dividido en el peso molecular del mineral, por 100. Entonces, es eso. Y si ustedes lo tienen escrito en una matriz, lo único que tienen que hacer hacia el lado es anotar las leyes y demostrarle uno al profe. Sí. Eso es todo lo que pide el profe en este caso. Y es así de sencillo este ejercicio. El tema de... Y esto es como más que nada, voy a ponerlo todo de una. Es una explicación para que ustedes sepan lo que es la ley, ya que es una cantidad expresada en porcentaje del peso de algunos elementos químicos que caracterizan el yacimiento, depósito, la mina, extracción de la mena o ganga, o el mineral, ¿ya? Puede ser la ley de la mina, o la ley que tiene, no sé, por algún sector, la ley que tiene... el camión que va transportando el mineral, o la pila, etcétera, sí, lo que sea. Puede ser muchas cosas. De algo que quieran caracterizar, nada más. ¿Ya? Y permite identificar el porcentaje de elementos de los cuales se obtiene beneficio o alguno que genere castigo. Ya no es solo para elementos que te dan a ti algún beneficio económico, sino también los que a ti te generan algún castigo, que es lo que yo les comentaba a algunos en la mañana, si es que están en GeoEco. Antiguamente en el laboratorio se trabajaba con una, ¿cómo se llama? ¿Qué cosa? ¿La lupa? No sé. No, por microscopio, el trabajo final del lab. Que les daban mineral de entrada, cola o Sí, concentrado, y tenían que identificar si era cola o concentrado. ¿Y cuál exacto. era la diferencia? ¿Cola o relave? ¿Y cuál era la diferencia? Le pasaban una briqueta y en el caso mío, cuando yo di el ramo, a mí me tocó pirita, con otro elemento más. El tema es que ustedes saben que la pirita es un mineral de hierro, pero el tema es que ustedes el hierro a la pirita no se lo pueden sacar porque el porcentaje que tiene de ¿cómo se llama? De azufre, sí. Sí, pues de azufre es mayor al porcentaje de pirita. Sí. Entonces al final, si ustedes tratan de hacerlo, van a generar más pérdidas que ganancias en la empresa. La pirita tiende a ser utilizada para recuperar ácido sulfúrico, chicos. Hay un proceso bien extenso y costoso que permite recuperar ácido sulfúrico, ¿ya? Pero Como no dato sí, y no se utiliza como por otra cosa. No es que podrá haber mucha pirita, pero no. Exceptuando para venderla en alguna feria artesanal a grandes como costos. decoración. Sí. Y el tema es que estos, no sé si existe la posibilidad de controlar las leyes, la verdad creo que no.
Mediante las mezclas. Ah, ya, sí, sí existe la posibilidad de Se hacerlo. puede controlar la Mezclarlo ley como por mediante la ley. sectores, Sí. que son ejercicios que vamos a ver más adelante. Lo que tienen que tener en consideración es cómo se clasifican los yacimientos según su tipo. Si son yacimientos metálicos, se expresa en ley. Y si son yacimientos no metálicos, se expresa en calidad. ¿Ya? Que al final es como la calidad, es como la cantidad que tienen de ese elemento. Es como eso. Es lo mismo, pero dicho de otras palabras. Y ustedes pueden obtener la fórmula de dos formas, que puede ser los gramos del elemento partido los gramos extraídos, que sería un porcentaje de ley o sea, ley en porcentaje, y la otra forma es los gramos divididos en las toneladas, que eso queda en partes por millón. Y las partes por millón es una forma de describir las leyes tanto en el oro y en la plata, que Sí. son O en elementos que... uranio, ¿Ah? o en uranio, o en metales preciosos generalmente, o escasos. Ah, sí, ahí abajo sale también. Sí. Que son minerales que en los yacimientos no se encuentran de forma masiva, sino que se encuentran en muy pocas cantidades con respecto a lo que ustedes tronan. Entonces, más que nada eso. Y si se dan cuenta, el fino es la cantidad de masa del elemento en interés y el peso es la cantidad de masa total extraída. ¿Ya? Y en porcentaje se expresa para metales básicos o masivos y partes por millón lo que dijo el Hernán. Minerales escasos o preciosos. Ay, se me quedó pegado. Ah, lindo. Hazle clic. Bueno. Ay, me pasé. Ahí la fórmula grande. Sí. Para la minería, el fino es la cantidad de metal de interés y el tonelaje o mineral es la cantidad de total extraída desde una mina, la cual es procesada en unidades de masa. Solo eso. En resumidas cuentas. Y eso es lo que se tiene que aprender al final. Esa Esa forma. fórmula. Ley es igual a fino dividido en tonelaje. Y dependiendo si está en porcentaje o en gramos por tonelada, es la unidad que va. Eso. No sé si hay dudas Aunque hasta acá. ¿Algo? hay un botoncito No. donde aparecen los participantes, que aparece una manito levantada o Ah, sí, dice porque raise hay, your hands, no sé. para que el que tiene duda apriete ese botoncito. O por último reacciona. Creo que también están las reacciones por Me ponen un acá dedito abajo. arriba, no sé. Sí, dedito arriba o las claps, ¿no? Manos aplaudiendo, no sé. Eso. El ejemplo 2 que es acá, es obtener la ley de una mezcla según los datos que te entregan. A ti te entregan 3 sectores distintos de una mina. Yo no sé si ustedes saben que Teniente no es solo una mina, sino que son varias minas adentro. Es lo mismo. O en el caso de Chucky, que ahora tiene Rajo y próximamente una mina subterránea que ya está en preparación, es lo mismo. Que sean de un mismo sector, o sea, que sean de una misma mina, pero de diferentes sectores. O en Entonces, un rajo que se puede dividir en distintas partes eso. también, para poder extraerlo. Entonces, lo que ustedes le dan son los pesos en toneladas por día y la ley de cada sector, que no es lo mismo que la ley de cada mineral, o sea, la ley de un elemento en el mineral. Este es el porcentaje de ley que tiene de algo. No me especifica qué. Supongamos que es cobre, ¿no? Sí, Mm. y la ley de la mezcla es aquella que se obtiene con distintos lugares de extracción, ya que al final es como la sumatoria de los finos de los distintos sectores, dividido en el peso total que se tiene de todos los sectores, por 100. Lo que necesitan ustedes aprenderse es el tema del blend, que es igual a la mezcla, ya, porque es lo mismo que yo les decía, que el relave le puedo decir lastre, le puedo decir cola, ya. Son distintas formas de llamar a algo, para que no se enreden. Y el mejor blend del sector minero en producción indica la mejor calidad obtenida a partir de la mezcla de los sectores. Y esto se realiza mediante balance, que para nosotros son solo sistemas de ecuaciones, que se pueden resolver con la TI o se pueden resolver con la Casio normal o a mano. Paréntesis, el blend es súper importante en la minería porque permite disminuir varios contaminantes o aumentar las leyes, o habilita algunos procesos que se requieren hacer, ¿ya? Y suele llamarse blending, blend, el profe lo nombra como blend generalmente. Eso. Entonces de acá vamos a hacer este ejercicio, aunque está el ejercicio de la prueba, ¿no?
Sí, está el ejercicio de la prueba, es la mezcla de los... Sí, es la mezcla ¿Del de óxido la... con el sulfuro? Sí, Ya, es vamos la a hacer. mezcla total, es como el completo de todo. Ya, vamos a hacer Si se eso dan porque cuenta, está completo. sí, Si sí. se dan Lo cuenta, estoy- está todo esto con resolución por si acaso. Le sale sí, el enunciado, que era el enunciado anterior. Después dice calcule la mezcla, la ley de la mezcla. Viene con dibujito incluido, para que se den cuenta, es un rajo dibujado por el Hernán. con PowerPoint. Sí. Te dice cada paso que hay que seguir, que son los pasos que vamos a ver más adelante, pero el otro ejercicio está completo. Salen las Sí. fórmulas y hace la resolución completa paso a paso. ¿Ya? Así que es casi imposible de perderse. Y señala que hay que marcar. Este es lo mismo, es otro ejercicio, pero ahora con leyes de minerales, pero más adelante también lo vamos a usar. Lo mismo otra Sí. vez, le sale el ejercicio, los pasos a seguir. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que el Hernán hay un ejercicio que escribió un número al inicio y después le aumentó como 25 unidades. Ah, ahí está. Ah, sí. ¿Qué es eso? Es que cuando tú dibujas en el PPT con con el Zoom, queda Ah, guardado. qué bueno. Ah, no, con el Teams, perdón. Eh, sí, el ejercicio tipo prueba, cámbiale a 950, ¿ya? Eso. Ahí. No 925, 950. Son 9:50 ya. Ya, este ¿Ya? es un Sí, no, ejercicio. ¿Vas a explicarlo tú? no, dale, dale, dale. Estoy bien. Yo Ay, explico la otra era cosa. eso, perdón, disculpa. No se peleen. Ya, sorry. No peleen. Ya, perdón. Este ejercicio tipo prueba salió el semestre pasado. Yo debo confesar que hasta que miré la pauta no entendí el ejercicio. Les dan 3 minas distintas, ya que son, lo que más que nada dice que es una planta de tratamiento de óxidos de cobre por lixiviación, compra minerales a pirquineros, ¿ya? Se han comprado 950 toneladas de la mina 1, 800 la mina 2, 650 la mina 3, ¿ya? Para que tengan en consideración de cambiar ese 925 a 950. Sí. Y se adjunta la tabla que tienen acá. Las cosas que tienen que tener en cuenta, traten de marcarlas, porque yo por eso me perdí, porque no marqué lo que era importante acá en el enunciado. Partiendo, eso es importante. Que son Pero, óxidos de cobre, también es importante. sí. Mira, pasa a la siguiente. Creo que está marcado en la siguiente. Sí, no, sí sale. Bien. Ya, Sí. estas son las cosas importantes que ustedes tienen que tener en consideración. Que es una planta de tratamientos de óxidos de cobre por lixiviación. Son 3 minas, con su porcentaje, que ahí está así bien escrito, que lo que te pide acá se desea comprobar que ello es suficiente para lograr 40 toneladas de cobre fino en la pila de lixiviación. Se tiene que considerar que la granulometría se conoce tras un mes de regado a la recuperación de la pila con un 95% de recuperación en la pila. Y dice que el Sí, o cobre sea, sulfurado no debe superar el 1% para no hacer importante la pérdida de cobre total. ¿Ya? Y todos esos datos, los más importantes, son estos. ¿Ya? El cobre fino lograr en las pilas de lixiviación, la ley de cobre sulfurado tiene que ser menor a un 1% y tú tienes una recuperación del 95% en esa pila de lixiviación. Ya. El tema sí. acá es qué es la recuperación. Yo le hice un bello dibujo a los chiquillos en la mañana, me quedó precioso. Ah, está bonito, qué bonito. Qué gracioso. En pocas palabras, la recuperación es la eficiencia que tiene un proceso. Por eso está ese dibujo ahí. Voy a poner Ah, con la caja negra y todo el tema. Sí, está bien. el puntero láser. Sí. Ya. Lo que ustedes tienen acá es un proceso X. ¿Ya? En este caso van a ser los procesos de las plantas concentradoras. ¿Ya? Entonces, este proceso a ustedes lo alimentan con una cierta cantidad de tonelaje. Y de este, luego de que pasa, sale un concentrado y sale un relave, lastre o cola. Por eso les decía, que de repente yo me enredo y escribo CC, es por eso, porque uno es concentrado y la otra es cola. ¿Ya? Esto se hace para evaluar la eficiencia del proceso de concentración o purificación, se expresa en porcentaje y permite observar qué es lo que se concentra y qué es lo que se considera como lastre y relave. ¿Ya? En resumidas cuentas, es lo que ustedes concentraron en ese proceso dividido en lo que entró totalmente. Es una regla de 3. ¿Ya? Solo Algo eso. concentrado es algo que se acumula, ¿ya? Y es mayor. Casi siempre ¿Ya? es mayor, o sea, si tiene una recuperación El fino bastante siempre es grande, mayor. tiene Sí, que ser mayor, si no es porque algo está haciendo mal. sí. Siempre los finos, en el caso del cobre, comparen el fino. ¿Ya? En el caso de otros minerales, tienen que ver
el proceso en sí y qué cosa, y cuál es la ley de entrada de la cuestión. ¿Ya? Ah, Eso. sí, al proceso igual entran más datos, ya no es que solo Sí. sea la alimentación, el concentrado y esto, pero eso lo vamos a ver más adelante con otros dibujos más Mm, bonitos. sí. ¿Ya? Entonces, nosotros teníamos un 95% de recuperación en la pila, por lo que el cobre que entra debe ser mayor, y en diagramas simples es lo que ustedes tienen. Tienen una pila de lixiviación con un fino de 40 toneladas y una recuperación del 95%. Y tienen un fino total que no conocemos que entró, ¿ya? Pero sí Con un tenemos, camioncito. sí, con un camioncito. Ah, chiquillos, sí, el profe, en caso de que ustedes los mande a hacer un trabajo, tienen que dibujar así los flowcharts, que les gustan así con cositas bien bonitas, ¿ya? Para que aprendan a dibujar. Está indecentemente bonito el camioncito ahí, ya, por si acaso. O peguen una imagen de algo bonito, Sí, algo. ¿ya? Pero esto es para, al final tenemos dos datos y nos falta conocer lo que entró, ¿ya? Porque lo que te pide a ti es que salga 40 toneladas de fino de cobre de la pila de lixiviación y tiene una recuperación del 95%, solo que no sabemos cuánto tiene que entrar para poder obtener eso. Entonces, el cobre fino de entrada, o sea, sí, fino que debe venir de la compra de minerales, que se les compró a los prisquineros, se determina con la fórmula que tenemos de recuperación, ya que en este caso el fino concentrado va a ser el fino que hay en la pila de lixiviación dividido en el fino total entrante. Y ustedes despejan ese fino porque conocen la recuperación y conocen esto. En resumidas cuentas, lo que ustedes tienen que alimentar al proceso son 42.1 toneladas para obtener 40 toneladas de fino en la pila de lixiviación. Ese es el paso 1, ¿ya? Ahora lo que tienen que hacer es determinar qué minerales de estos son lixiviables. Los que son lixiviables, según lo que yo les dije en la ayudantía 1, y lo que van a aprender en Concentra, es que todos los minerales se pueden lixiviar, solo que algunos se lixivian más fáciles que otros. Es la única diferencia. Y es por O eso que más se... rápido. ¿Ah? Más rápido que otro. Más rápidos que otro. Sí. Aquí el tema es la velocidad en que uno recupera el cobre en verdad. Y esto ustedes lo pueden verificar más que nada en el tema de todos los yacimientos con lixiviación natural. Independiente del mineral, los minerales se lixivian naturalmente. Entonces, acá tienen que ver qué minerales son lixiviables y cuáles son o se van a flotación, ya que en este caso se separan en óxido y sulfuro. Todo eso. Entonces, tenemos lixiviables que son 4, 2 que no son lixiviables y lo otro que es roca, que la roca es roca. Entonces no se le puede hacer nada más que llevarla al botadero. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer con esto es determinarle en la ley de cobre que tiene cada una de estas. ¿Ya? Porque en pasos anteriores, si se dan cuenta, todas estas menas son de cobre, ¿ya? La perita no aplica porque es una mena de hierro, como yo les decía, y se usa para otras cosas. Entonces, lo que ustedes hacen es sacarle la ley de cobre a cada una de ellas. A la cuprita, tenorita, chalcantita, malaquita y cobelina. Lo ideal acá es que si tienen, en el caso del profe, él quería uno demostrado. Los demás lo podían llegar a anotar. Entonces, lo que ustedes tienen acá, de la mina 1, al final, tienen la ley del mineral, que tiene esa cantidad en la mina 1, y la ley de cobre que hay en ese mineral, ¿ya? Entonces, esto yo se lo había explicado así a los chiquillos. Como estos son dos porcentajes, lo que ustedes tienen que hacer es que a uno de estos dos lo dividan por 100. ¿Sí? Y luego los multipliquen. O multiplican las dos y dividen por 100. Es lo Es lo mismo. mismo, Sí. ¿ya? Y les van a dar esos resultados. Si quieren confirmarlo, háganlo, porque pueden hacer 0.8, no lo escriban como porcentaje, no con el porcentaje de la calculadora, solo 0.8. Y lo multiplican por 0.8882, que sería 88.82% dividido en 100. Y les va a dar 0.710, Sí. pero es que el Hernán lo aproximó hacia arriba. ¿Ya? Ah, sí, sí. Lo ideal es Muchos que decimales. ustedes, sí, lo ideal es que ustedes vean bien porque el profe de repente no le gustan los decimales, o le gustan 2, o le gustan 3, y todo depende. Lo ideal es que la prueba le pregunte, ¿ya? Sí. Porque en realidad él llega con los datos. Sí.
Para temas de leyes, ocupen 3, ya que en las plantas hasta el tercer dígito creo que se puede recuperar, ¿ya? Para cuando traten tonelaje, ocupen 2 nomás, porque más allá del kilo ya es como, ya, mucho. Ah, chiquillo, ¿alguien más escucha entrecortado? Porque puede ser mi internet. No, yo Yo escucho escucho bien. bien por lo menos. Yo igual escucho Sí. bien. Entonces a Sí, lo se escucha mejor el internet de la Jime. Revisa el internet. Tres changos. PTR, atacó de nuevo. No, perdón. Perdón. ¿Pero hasta acá se entiende o no se entiende? Oh, mister. ¿Se Mande entendió, un- chicos? Mándame un dedito para arriba, algo. Los pulgares, ocúpenlos. Ahí me Sí mandaron se algo. entiende. Ya, Ya, perfecto. sigamos. Entonces seguimos. La mina 2 se hace lo mismo para poder obtenerlo. Ah, sí, en el video sí se va a escuchar. Si es que quieren verlo, repetirlo o no. Así que no hay problema. Y en la mina 3, el mismo Lo procedimiento. mismo. Se repite otra vez lo mismo. Sí. Entonces, en resumen, lo que ustedes tienen de cobre en cada una de las minas, según la cuprita, cobalina y todo esto, es esto. ¿Ya? Facebook. Facebook. O un drive, mejor, no sé. O voy a subir un No, drive con los Facebook. videos. Eso. Sube el Drive, pero sube a Facebook para que lo tengas, porque igual está como más completo. Sí. ¿Ya? Sí, para que no Entonces, te pase. es más que nada esto. Tienen esta tabla y luego de obtener esta tabla, los separan en lo que son los óxidos y lo que son los sulfuros. Porque acuérdense que ahora tenemos que verificar, ¿ya? La ley de los óxidos, ustedes lo único que tienen que hacer es sumarlos. Sumar esto, sumar ese y sumar ese. Y les va a dar ese y ese. Y como no hay otro mineral de sulfuro, ustedes solo lo tienen hacia abajo. ¿Ya? Y la ley de cobre total es la sumatoria de esos dos, que es lo mismo que hubiesen sumado hacia abajo directo, pero Sí. igual les pedía el profe la ley de sulfuros, de óxido y la ley de cobre total. Sí. Ojo, la ley de óxido se interpreta como ley de cobre soluble, ¿ya? Y la ley de sulfuro se nombra como ley de cobre insoluble, en algunos casos, por si acaso. ¿Ya? Yo no sabía eso. Para Gracias. cultura general. ¿Ya? ¿Y por qué? Ahora ya lo sabes. Por si acaso. Eso. Entonces, al final, lo que ustedes tienen que hacer es sumar lo que van a lixiviar en total, o sea, lo que tienen de todas las minas, ¿ya? Y en este caso, la mina 1 teníamos 950 toneladas, 800 en la segunda y 650 en la tercera, dando una suma total de 2.400. Y tenemos que ver qué fino total entra a la mina, ¿ya? En este caso, lo que se hace es más que nada multiplicarlo, ¿ya? Los porcentajes que dieron acá por el tonelaje que tenía cada uno de ellos. Ya que en el caso del primero, si lo quieren comprobar, era 1.594 La 31. 594 por 950. Ya. Dividido en 100 porque es porcentaje. 15 Voy a puntos. subir de nuevo la ayudantía para corregir eso para que tengan el desarrollo. ¿De qué? De aquí para que no vayan ya por diapo. Ah, ya. Sí. Pero es eso, si lo quieren comprobar con la calculadora. Y se hace con todos lo mismo. Ya, en este caso va la ley de óxido por el tonelaje de la mina 1, la ley de óxido por la 2, la ley de óxido por la tercera. Y con los sulfuros igual. Y se determina que en total ustedes, de tonelaje, porque esto está en tonelaje, por si acaso, porque le falta eso. Disculpen mi bella letra, pero estoy escribiendo con el mouse del computador y los de estructural sabrán que yo no dibujo bonito. ¿Ya? Entonces, la ley de sulfuro que entra va a ser igual al tonelaje que ustedes tienen acá dividido en el total. ¿Ya? En este caso sería 0.036. Efectivamente se cumple que es menor al 1%. Pero lo que no se cumple es que en total no entran 42.1 toneladas de cobre fino. ¿Ya? Porque si ustedes lo suman, al final se van a dar cuenta que entran 38. Y con suerte. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer acá es recomendarle al profe que haría. Pueden comprarle a otra mina
pueden, no sé, tratar de que alguna de las pinas trone más o cosas así, ¿ya? Y era solo eso y hasta acá llegaba el ejercicio, pero el ejercicio era completo, ¿ya? Este fue el ejercicio PEP del semestre pasado, que solo 2 personas tuvieron bueno. Era así, sí, no era tan complejo. Pero igual, todos los semestres si aparece un ejercicio Ahora así, una consulta. más de ¿Sí? alguno lo tiene una cuestión. Solamente tengo que sacar la ley de sulfuro de los óxidos, ¿no? Sí, pues si la ley de óxido igual está calculada, mira. Ahí está. Ah, verdad. Ya está. Ya que al final es la sumatoria de todas las leyes de cobres oxidados y esta solo de los otros. Lleno. ¿Ya? Oye, en el enunciado no me acuerdo lo que decía, pero los 42 toneladas que se requerían eran de óxido. No, ¿O era era lo que entraba en general, con lo que tú alimentabas a la planta. ya. Que eso lo calculamos de acá, porque no decía, solo decía que teníamos que concentrar, Ya. obtener 40 gramos de finos de la pila, o sea, 40 toneladas de fino de la pila de lixiviación. ¿Y Claro, cuánto teníamos que ingresar a eso? Eran 42.1 toneladas para obtener 40 toneladas de fino. claro, el fino total. Ya, gracias. ¿Ya? Entonces, después de esto, viene lo que es balance de masa. Ya que balance de masa es súper sencillo. Y acá en realidad, este es un ejemplo 4. Balance de masa, lo que ustedes tienen que balancear es, según características de algo, balancear la masa. Entonces, acá tenemos 3 sectores con las siguientes características que se muestran en las tablas. Y tienen un tonelaje total a enviar de 140 kilotoneladas por día, ¿ya? Y ustedes solo lo que conocen de cada sector es su dureza, el porcentaje de molibdeno que tiene, el porcentaje de arsénico y el porcentaje de cobre, ¿ya? Que en este caso, ustedes conocen una cualidad de la roca, o sea, una característica, conocen un subproducto, la ley de un subproducto, que en este caso es el molibdeno, la ley de un mineral de castigo, que es el arsénico, y la ley de un producto, que es el cobre, ¿ya? Y en total ustedes le piden que la mezcla de todo esto tenga las características de aquí abajo, ya que tenga una dureza de 13, que tenga una ley de molibdeno de 0,9, una ley de arsénico de 0,15 y una ley de cobre de 1,5. Entonces lo que se hace acá es plantear ecuaciones, y no es nada más que eso, ¿ya? El cómo plantearían las ecuaciones depende de ustedes, ¿ya? Porque tienen los datos. Lo único que tienen que hacer acá es ponerle una letra a cada uno de estos. Esto podría, el Hernán lo puso con ABC. Ustedes podrían haberle puesto S1, S2, S3. Pero para no enredarse con los números, los vamos a hacer con esto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se plantearían las ecuaciones? La primera ecuación, que siempre, sí o sí tiene que ir, es que la sumatoria de todos los sectores tiene que ser igual a la sumatoria de lo que ustedes tienen al final. Siempre. ¿Ya? Eso se cumple tanto para la sumatoria de lo que yo alimento, que tiene que ser que lo que yo alimenté a la planta igual al concentrado más al relato. Eso siempre tiene que pasar. O sea, igual se pierde material entre medio, pero no tanto. Caso ideal, caso ideal. Sí. Entonces, en este caso, sería que la suma del sector infinito, pueden ser 2 o más sectores, ¿ya? Es igual a la masa a tratar en la planta, o la masa con la que ustedes van a alimentar la planta. Entonces, en este caso, nuestras variables van a ser A, B, C. A para el sector 1, B para el sector 2, C para el sector 3. Para los que me preguntaron, acá es ideal usar TI cuando son más de 5 ecuaciones, porque la calculadora normal te resuelve hasta 3 o 4, parece. A no ser de que lo quieran hacer a mano y despejar a mano, pero por temas de comodidad. Entonces, la primera ecuación es que A más B más C tiene que ser igual a 140 kilotoneladas por día. La segunda ecuación es el balance de las variables que te piden balancear, que pueden ser finos tanto de productos, subproductos de impureza, variables relevantes como humedad, dureza, consumo de ácido, cantidad de algún mineral que entorpezca el proceso, lo que sea. Les pueden pedir, les pueden dar datos de lo que sea acá, ¿ya? Por eso yo les digo que no solo viene con la información del tonelaje y el mineral de beneficio económico, o la ley. Porcentaje sólido también puede venir. Puede venir porcentaje en peso, Sí. la cantidad de agua que presenta la roca, todo, ¿ya?
Entonces, los ejemplos y los datos relevantes tenemos la dureza, el producto, el subproducto y la impureza, que fue como son los nombres de antes, ¿ya? Que son todos estos datos. Entonces, en realidad le pone que es igual al total. Y acá, la única diferencia es que nuestras variables A, B y C van a ser lo que nosotros no conocemos, que en este caso serían los tonelajes que se entrega de cada sector para cumplir las 140 toneladas por día, kilotoneladas, perdón. Y yo obtengo esas ecuaciones, ¿ya? Que en realidad ustedes lo meten a cualquier sistema de ecuaciones normales o lo resuelven a mano y les va a dar, ya que este no está resuelto. ¿Ya? ¿Se entendió hasta acá? ¿Chiquillo? ¿Y cuál es Sí. el subproducto? El subproducto del molibdeno. Ay, O sea, en algunas minas depende de la cantidad de molibdeno que tenga, pero en este caso es el molibdeno. Sí, molibdeno, oro, plata siempre son los subproductos típicos que aparecen. Eso ¿ya? es como, sí, es que en realidad en la primera ayudantía yo les decía que podría ser para mediana y gran minería, el molibdeno, oro y plata es subproducto, pero para pequeña minería son productos. verdad. Ya, gracias. Depende del procedimiento que haga, Sí. ¿verdad? Sí. Entonces ese es el ejercicio tipo prueba, que ustedes lo pueden hacer porque al final tienen 3 sectores distintos, una mina subterránea y una mina en rajo, ¿ya? Les dan las leyes de cobre, de molibdeno, les dicen que tienen que aportar 110.000 toneladas de mena, de cobre y molibdeno, con un aporte de 50 toneladas de molibdeno y 841.5 toneladas de cobre en concentrado, ya que eso es lo que obtienen después del proceso de la planta concentrado. Tienen que indicar el balance de masa y tienen que considerar que para el cobre hay un 90% de recuperación y para el molibdeno se tiene un 75.8%. Ya este ejercicio tipo prueba. Un Entonces, clásico. el que más mete. Ese es un clásico, sí. Entonces, lo que ustedes tienen acá es que entre ambas, tanto rajo como subterránea, tienen que aportar 110.000 toneladas de mena. El balance de las variables son cobre y molibdeno. La masa que ustedes tienen es lo que obtienen de fino de cobre y de fino de molibdeno. O sea, tienen que determinar el fino de alimentación con la fórmula de la recuperación. Indicar el balance de masas y finos que se debe aportar a la mina para ese logro según los valores de la tabla indicada. Tienen que plantear el balance completo, todas las ecuaciones. Y se debe considerar que la recuperación es del 90% para el cobre y 75.8% para el molibdeno. En pocas palabras, es como si tuvieran el subterráneo y tuvieran 2 sectores del rajo con sus tonelajes desconocidos, igual que delante. El paso 1 es los sistemas de ecuaciones, ya que en este caso lo que podemos hacer con sistemas de ecuaciones es el balance que yo siempre les dije que sí o sí tenía que ir esa ecuación, y la otra, que en este caso nos entregaron las leyes de cobre y molibdeno por sector, ¿ya? Que es igual al MOT y el CUT. El MOT y el CUT es el molibdeno fino y el cobre fino, en tonelaje. Alimentado. Sí, De la elección, alimentado. por cierto. Entonces, para esto, lo calculamos por separado. Disculpa. Tenemos 841.5 toneladas de cobre en el concentrado y 50 de molibdeno en el concentrado. 90% de recuperación, 75.8. Se hacen los mismos cálculos de delante. Y obtenemos el MOT y el CUT que nosotros alimentamos a la planta. ¿Ya? En este caso, si ustedes se dieron cuenta, las ecuaciones están es la ley por el tonelaje. Acá no es necesario tener la ley porque esto nos entrega el dato ya multiplicado. En este caso necesitamos 935 toneladas para alimentar de cobre y 65.96 de molibdeno. Y el planteo final es este. No es más que eso, es un sistema de 3x3, no, de 4x3. 3x3. No, pues de 4. 3x3. ¿Es de- ABC. Ah, sí, sorry, es de 3x3. No estamos en Opti, mujer. Ay, se me olvida ya. Y las Perdón, matrices, perdón. ¿ya? Y en realidad yo dejé la ayudantía 1 hasta acá porque el Hernán llegó hasta acá. Sí. ¿Ya? No sé si Hablé tienen una muchas cosas duda. entre medio. Por En eso es- llegamos hasta ahí. Y muchas fallas entre medio también. Sí. No sé si tienen alguna duda
o consulta hasta acá, O incertidumbre, no sé. lo que sea. No. Ya, entonces avanzamos con lo que son balances de fino. De aquí en adelante, nadie ha visto nada, todos estamos aprendiendo de cero, incluso yo. El Hernán no. Ya, y ahí, dale nomás, yo te voy a decir, dale y cambiar la diapo, ya. Entonces vamos a ver un ejemplo, manda para atrás, ¿ya? Es un ejemplo clásico, dale, dale, al ejercicio, ahí. El ejemplo 4 es un ejercicio clásico que aparece en las pruebas y generalmente aparece multiplicado por 4 o aparece en un enunciado. Y tal cual así, o en tablas pidiendo algunos datos específicos. Entonces vamos a leer el ejemplo. La planta de flotación requiere de una ley de cobre de 1.1%. Por estudio de laboratorio, la cantidad de cobre en el relave es de 0,02% y la ley de concentrado es de 26%. Y aquí me hacen dos preguntas. ¿Cuánto es la recuperación de cobre en este caso? ¿Y cuánto es la razón de recuperación que hay en este caso? ¿Ya? Dale con uno más. ¿Ya? Y vamos a ver la recuperación. Como se explicó anteriormente, la recuperación es fino concentrado dividido en el fino total que entra. ¿Ya? Y tenemos la otra fórmula que es la ley, que es fino dividido en tonelaje. Entonces, procedemos a hacer un despeje y lo que hacemos es definir el fino concentrado y el fino total que entra, ¿ya? Con la fórmula del fino despejado a partir de la ley, ¿ya? Como queda en los cuadros verdes que están ahí. Y eso lo reemplazamos en la fórmula naranja que está arriba y nos da la recuperación con las leyes y el tonelaje respectivo de cada uno de los dos, ¿ya? Chiquillo, lo ideal es que ustedes aprendan a hacer esto porque esto igual entró en una PEP. Fue una PEP que yo me eximí, pero entró. Sí, a veces preguntan las demostraciones, entonces esto es como lo básico para saber. Voy a, Entonces, sí, voy a tratar de hacerle las demostraciones a mano porque sí, esta es como la principal, en verdad. A sí, partir de esto se desglosa todo. Y lo que ustedes tienen que considerar que todo lo que entra es igual a todo lo que sale, ¿ya? O sea, si yo alimento con 1, tienen que salir 0,2 y 0,8, ¿ya? 0,2 quizás como el total que alcancé a medir y 0,8 como la pérdida o viceversa, ¿ya? Siempre este flujo de conservación de masa se tiene que cumplir, ¿ya? Y si no se cumple es porque hay pérdida en algún lado, en los laboratorios suele ocurrir. ¿Ya? Dale nomás. sí, como que Por en eso. realidad ustedes no van a tener el lab normal, pero ahí se van a dar cuenta que no pierden poco. Yo perdía 5 gramos de repente por cerrar Se mal el pierde equipo. material. Sí. O porque hay polvo en suspensión o mucho fino. También hay pérdidas por eso. Entonces, para nuestro caso, para un proceso de concentración o purificación, nosotros tenemos que ver qué cosa entra y qué cosa sale. Y lo que entra son los finos y tonelajes total de entrada, que lo vamos a llamar la alimentación, y lo que sale son los finos y toneladas concentrados y los finos y tonelajes de desechos, que son los relaves. Entonces, entra la alimentación y sale el concentrado y el relave o la cola, o el lastre, como quieran llamarlo. ¿Ya? Dale a la siguiente. Entonces, sabiendo eso, podemos plantear dos ecuaciones. Una, que es la primera a partir del tonelaje, que yo, todo tonelaje que estoy alimentando un proceso de concentración, se me separa en dos flujos, en un flujo concentrado y en un flujo de desecho, que es el relave. Y al igual que el fino, ¿ya? Todo fino que yo estoy alimentando se me va en un fino que puedo vender, que es el concentrado, y en un fino que no puedo vender y no puedo recuperar, que es el fino que se va al desecho o el relave o el lastre o lo que sea, o la cola. En realidad ustedes podrían calcularle la ley al relave, la verdad, porque tiene porcentaje de cobre. Sí, Pero todo lo que es fino ustedes lo pueden calcular a partir de las leyes, a partir de la fórmula de la ley, ¿ya? Entonces no es complejo sacarle la ley a cada una de las cosas, ¿ya? Dale nomás. Y ya, acá se esboza una pequeña demostración que quizás esperemos que puedan llegar a hacerla, que nosotros conociendo la fórmula de la ley, despejamos el tonelaje. Y como tenemos las dos ecuaciones que
tonelaje de alimentación igual a tonelaje de concentrado y tonelaje de relave. Reemplazamos esa fórmula de tonelaje en toda la fórmula 1 y la fórmula 2 la despejamos de la siguiente forma, ¿ya? Como aparece, y que en 2 hay falta. Espérenme. Te puedo pasar el mouse, me lo podéis pedir. ¿Cómo se...? Préstame el mouse. Arriba. ¿Qué aprieta? Arriba, en la parte de arriba dice Constanza Aguirre está compartiendo pantalla. ¿Sí? Ya, En opciones, sí. anotate. No, pues, dice pedir, solicitar. Lo tenía en inglés, ¿cierto? Sí. Ah, ya. A ver, ¿se ve? Sí, ¿Estoy jugando? Ya, listo. pero Perdón el por verde no tu- sirve, tenéis que de otro color porque si no, no. Podrían ser más chiquillos, sí, pero está permitido reírse. Estas son payasas que hago de repente. Que salen de la nada y salen muy graciosas, ¿ya? Ay, 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 ya. Vamos a borrar. Ah, estoy con la voz. Ah, no, ya, perdón. Compadre, en mi pieza. Estoy con el audio perdido. Sorry, cabrón. Ya, ahora. Aquí. Espérenme. ¿Qué estás diciendo? No sé, Tenía algo arriba. espérate. En dibujar, supongo que. A ver. Ah, ya. Entonces, ustedes tienen. A ver. Al F4. No apreté al F4, Hernán. No, ¿quién es el chistoso? Ya, ja. Tienen eso y eso lo reemplazan en la fórmula 1, ¿ya? Y ustedes hacen el despeje de la fórmula 2 como está acá indicado. ¿Ya? ¿Se alcanza a ver? Sí. Entonces, ya con esas dos fórmulas y sabiendo esto y esto, podemos empezar a trabajar. ¿Ya? El jajás. Dale nomás. El mismísimo. Dale nomás. Tienes que borrarlo. Sí. ¿Qué va a hacer? La echaste a andar todo. Ya está. Y ya con eso podemos proceder a trabajar. Entonces, lo que hacemos es el despeje, tratar de obtener la recuperación, y obtenemos esta fórmula con las leyes. Esta es la recuperación a partir de las leyes, ¿ya? Y reemplazando la ley de concentrado como C, la ley de relave como R, y la ley de alimentación como A, y cambiando las variables, obviamente, en la fórmula, y dejando la recuperación en porcentaje, se obtienen estas fórmulas de recuperación con las leyes. Que la ley de concentrado, paréntesis, ley de relave menos alimentación, dividido por la ley de alimentación, por la ley de relave menos concentrado, por 100 es igual a la recuperación, o las múltiples formas que tienen ahí puestas en la ayudantía. La que yo ocupo y la que yo me aprendí fue esta. ¿Por qué? Porque es fácil de aprender. Car-cra. El mismísimo. ¿Ya? ¿Y por qué car-cra? Recuerden que siempre que hay relave va el signo menos. Y eso. Si ya sabiendo dónde está el signo menos, ustedes arman el paréntesis. Chiquillos, lo ideal es que ustedes aprendan a demostrar las tres, porque esto es lo que yo les decía que las pregunta el profe. Sí, exacto. Sí, y eso es lo que ocupo, el carca. Y ya con eso no me olvidé nunca más de la cuestión. La otra media piratesca, que es el ARC, el CARC-ARC, parece de los marcianos, de esta película Los marcianos atacan. Por eso no la ocupo y me aprendí el CARCRA, que me salió más fácil. Entonces, ocupo esta fórmula para resolver el ejemplo, ¿ya? Y eso, dale a la siguiente nomás. Entonces, paso 1, paso 1, tengo que identificar qué es la alimentación, qué es la ley de concentrado y qué es la ley de relave, ¿ya? Y como en el enunciado aparecía, ya enunciado tal cual como estaba, es llegar y reemplazar. Entonces, utilizo la fórmula y resuelvo, y la recuperación que me dio es de un 98,26%, ¿ya?
Eso es, en este ejercicio solamente ocupar la fórmula. Dale a la siguiente. ¿Se entendió? ¿Alguna consulta aparte del ALE F4? Uy, Ya, Dale, no, dale. aquí, sí. aunque sea un corazón, no sé, digo yo, algo. No, no me den corazones. Todo perfecto. Ya, listo. Entonces, ¿qué es la razón de recuperación? Es cuántas toneladas yo estoy alimentando para obtener una tonelada de concentrado. Esa es la lógica de la razón de recuperación, ¿ya? ¿Y cómo obtengo la razón de recuperación? Como me dice bien la definición, tonelada alimentada dividido en toneladas concentradas. ¿A quién se refiere? Ah, no creo que nosotros. Y yo hablo con interrupciones. Tengo lag de verdad cuando hablo. ¿Ya? No es tartamudeo, es lag. ¿Ya? Es una Ya. pelea en el chat de ellos. Ya, traten de no tener discusiones, chiquillos, que yo tiendo a reírme de las discusiones, así que en nombre de amor y paz. F, ya. Una consulta, Sigamos. ¿pueden retroceder un poco, por favor? ¿A cuál? Dale para atrás. La fórmula anterior. ¿Ya? Ahí. Ya. Lo único que tienes que aprenderte es eso. Esa fórmula. Y reemplazar los valores. Nada más. ¿Ya? Para llegar a esto, ustedes tienen que hacer una demostración que quizá en un futuro se la suba. En un futuro ya ese próximo a Marte para que la tengan en su poder. ¿Ya? Eso. ¿No tienen dudas? ¿Sí? Es solamente reemplazar en esta parte. Es uno de los ejercicios más fáciles de resolver. Y como es fácil, muchos no lo contestan. ¿Ya? Entonces la razón de recuperación se obtiene así. Y con las leyes, ley de concentrado menos relave, partido en ley de alimentación menos relave. ¿Ya? Y para obtener la razón de recuperación en el ejercicio, dale a la siguiente, se reemplazan los datos con esa fórmula. Dale a la siguiente, nomás con esto. Y entonces ustedes proceden a reemplazar y obtienen que la razón de recuperación del proceso es de 24,05 toneladas que yo estoy alimentando por una que estoy concentrando, ¿ya? Y por ejemplo, si les dicen que del proceso salen 100 toneladas concentradas y me están pidiendo cuántas toneladas yo estoy alimentando, pueden ocupar la razón de recuperación para poder hacer eso. ¿Cómo lo ocupo? A ver. 24,05 por tonelada de concentrado es igual a las toneladas que yo estoy alimentando. ¿Sí? Y con esa fórmula ustedes pueden obtener las toneladas que necesito alimentar. Dale, dale nomás. Ya. ¿Y balance de agua? Lo va a explicar el Hernán porque yo hasta el día de hoy no sé hacerlo. Ya, los balances de agua son simples de ocupar. Hay dos formas de resolverlo, con fórmulas y con unas tablas que entregaba el profe antiguamente. Ah, así que era una regla. Sí, era una regla en donde ustedes ponían una reglita y como venía en un papel especial, no sé qué. Era como una escala, así, venía como con escala logarítmica, no sé. La cosa es que era súper fácil de usar esa. Y calzaba todo. Excesivamente fácil, sí. Y era Calzaba impresionante. todo. Ustedes tenían dos datos y encontraban el otro dato. Y era solo tirar líneas. Encontraban todo, en verdad, sí. La verdad, yo por eso aprendí a usarla de esa forma y no de la forma que debería haber ¿Cómo aprendido. está? Sí. Yo la aprendí a hacer acá porque, pucha, en algunos ramos no tienen la posibilidad de ocupar esa reglita, entonces sale más rápido los cálculos sabiendo alguna que otra fórmula o teniéndola en cuenta. Dale a la siguiente nomás. Entonces vamos a ver el ejemplo. ¿Cuántos ejercicios pone el profe en las PEP? Siendo sincera, le puede meter puro ejercicio, como le puede poner 40 alternativas y 3 ejercicios.
Sí, eso mismo. Eso. Un Homero, ya, perdón. Pero son sigamos. ejercicios Entonces, cortos, chiquillos, no sí. son... No, Solo que, ustedes tienen... Dale nomás, dale nomás, dale solo nomás. que ustedes las pruebas piensan que son largos porque no saben por dónde partir y al final son como 4 pasos y chao. Sí. Por eso las ayudantías vienen explicadas ahora así, después de un largo trayecto, vienen explicadas paso a paso para que les salga fácil realizar los ejercicios, ¿ya? Para que tengan una metodología en verdad, porque aquí lo que hace falta son metodologías de cómo resolver los ejercicios más que mecanismos o mecanizarse. Sí, en todos los ramos pasa lo mismo. Dale nomás. Entonces, en el ejemplo 5, nosotros nos dicen que un litro de pulpa pesa 1,56 kilogramos. Lo voy a transformar a kilogramos al tiro, ¿ya? Y la pulpa está compuesta por roca andesita y agua, ¿ya? ¿Cuánto es el CB, CP y la cantidad de roca que tiene esa pulpa? ¿Ya? Dale nomás con la siguiente. Se le perdió. Ahí está. Ay, ay, ay. Entonces, de ahí. ¿Qué tenemos que hacer primero? Identificar las cosas importantes del enunciado. Nos dicen que en un litro de pulpa pesa 1,56 kilogramos, ¿ya? Yo debo decir Entonces, algo. dale. El semestre pasado cuando hice la ayudantía me comí el litro y no podía resolverlo. Así que chiquillos, lean lento. Sí, No sean como yo. sí. Sí, lean bien lento y detallado, sí. A mí me pasaba también cuando realizaba, tengo que confesarlo. Me pasaba cuando leía este ejercicio. Es de una guía que se las vamos a mandar por si acaso, ¿ya? Para que la tengan en su poder. Ah, Ahí y el profe cuando- dijo que le iba a mandar una guía. Eso se me olvidó decirle al hermano y decirle a ustedes. La guía clásica que siempre está Sí, en la todos guía de los- ejercicios de proceso. Que en realidad nosotros igual la hacemos, pero... De ahí salen siempre las preguntas tipo prueba, en verdad. Y no saco nada con mandarles papeo del que tengo porque una me da paja sacarle fotos y dos porque no sirve. Porque, Aquí, dale. porque realmente no... Es que de verdad no sirve si no es broma. El profe desde el semestre que yo lo di hasta ahora tiene millones de pruebas diferentes en sus manos. Sí, Es algunas ideas impresionante. que se me ocurren a mí que ellos se las digo y que aparecen después. Pero lo Porque bueno se es me que como ocurren ustedes cosas. van a clase, el profe no se va a enojar. Así que Sí, ustedes conéctense. sí, no hagan como hoy día, Ah, por sí, no, favor. sí, creo que el profe, no, sí son 43, 42, 41, sin Ah, ya, contar a nosotros dos. bueno. Oigan, Porque, Es- chiquillos, ah, Ah, ¿ustedes tienen ejercicios como para practicar esto? sí, Ejercicio que va. yo creo que debería sacarle foto a los ejercicios y subirlo. sí, sí, Porque mejor así. Ya, voy a sacarle fotos, no les prometo que... Ah, sí, yo acabo de agregar al Rodolfo. Rodolfo, no te preocupes, nosotros subiremos la ayudantía. Si tienes Teams, el link está ahí, hay 2 ayudantías ya grabadas y esta la estoy grabando. Sí, ya estaba directa al grupo. Ya, ya, sigamos. Entonces, tienen que identificar los datos, de nada, y identificando los datos ya tienen la mitad del ejercicio listo, ¿ya? Y tienen que ver qué roca es. Y el agua. El agua es un dato súper importante porque nos da otra variable que es relevante para el ejercicio. Entonces, nos dicen una pulpa, y nosotros no sabemos hasta el momento qué es una pulpa, ¿ya? Y ¿Usted una sabe lo pulpa, que es una pulpa? ¿sabe lo que es una pulpa? Yo creo que no. Yo No creo la que no. pulpa de las frutas en los jugos, por si acaso. No, esa pulpa no. No, no sé. No. Ya, Ya, pero igual ahí está la definición de pulpa. sí. La pulpa es una mezcla entre un sólido y un líquido y queda todo más o menos homogéneo. Eso es una pulpa, ¿ya? Si usted la deja, si ustedes le echan a un vaso de agua a tierra y lo agitan, eso se va a convertir en una pulpa, Es como obviamente. el Y si barro. sí, el barro es una pulpa, por decirlo de alguna forma. Ya con eso ya saben lo que es una pulpa. Si ese vaso con agua y tierra lo dejan reposar, se van a dar cuenta. Dale a la siguiente. Dale a No, la me siguiente. quedo pegado, espérame.
¿Sí? Ya, ahí está. Si ya usted hace vaso, echa la pulpa, dale a la siguiente, lo dejan pasar un tiempo, se van a dar cuenta que se va a separar en dos fases, en una fase líquida y en una fase sólida, ¿ya? Las pulpas no solamente vienen con agua, ¿ya? Para que sepan. Puede ser Algunas con veces líquido. vienen con líquido orgánico, algunas veces vienen con aceite, dependiendo del proceso que se utilice, es el líquido, el fluido que se utiliza, ¿ya? Ay, perdón. F4, no, ya. Entonces, lo que ustedes tienen que saber acá son varias ecuaciones. Primera, ya como es balance de agua, el agua tiene, o balance de fluidos más que nada, tienen que conocer la suma de las masas y la suma de los volúmenes, ¿ya? Yo sé que la masa de la pulpa, como está en el vasito acá, es igual a la masa del sólido más la masa del fluido. Y el volumen de la pulpa es la suma de los dos volúmenes, ¿ya? Con esas dos ecuaciones ya tienen casi la otra mitad. Y la más fundamental de toda la ecuación es la densidad, ¿ya? Que es masa dividido en volumen. Y ahí están las unidades, ¿ya? Dale nomás. Estoy comiendo. Dale nomás. Allá. Eso. En algunos ramos juegan con esas unidades, ¿ya? ¿Y qué es CB y CP como aparecen en el enunciado? Los porcentajes de sólido, ¿ya? CB es el sólido expresado en volumen y CP es el sólido expresado en masa o en peso, o en tonelaje, o en kilogramos, lo que sea, ¿ya? ¿Cómo puedo obtener cada uno de los porcentajes? Con la proporción que aparece ahí. El sólido es al porcentaje sólido, como la pulpa es al 100%. Procedo a despejar y saco el porcentaje de sólido. Y eso es todo. Pero, dale nomás a la siguiente. Ay, ¿por qué me pasa esto? ¿Ya? Y ahí tienen la fórmula, la ecuación fija, ¿ya? Pero esa fórmula no nos dan ni la masa ni el volumen en el ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos que ocupar? Las densidades. Entonces, ustedes reemplazan la densidad de sólido y la densidad de la pulpa y pueden obtener las cuestiones con las densidades, que pasa lo que tiene que pasar a continuación. Dale. Si ustedes realizan el despeje mágico que se utiliza, obtienen el porcentaje de sólido en volumen con las densidades y el porcentaje sólido en peso con las densidades. Entonces, el porcentaje sólido en volumen es la fórmula que aparece ahí, anótenla en algún lado, la densidad de la pulpa menos la densidad del fluido, dividido la densidad del sólido, menos la densidad del fluido. dP menos dF partido en ds menos df. CB es igual a CB. Por 100. Que no se le olvide el por 100 para que lo dejen en porcentaje. Y el porcentaje sólido en peso es el CB por la proporción entre la densidad del sólido y la densidad de la pulpa. ¿Sí? Con esa formulita podemos hacer el ejercicio. ¿Ya? Dale nomás a la siguiente. Entonces, ¿qué paso tenemos que seguir? Ver las fórmulas a determinar y buscar la densidad de la andesita, ¿ya? Es un dato que había que buscar. ¿Qué fórmula se tienen que utilizar? La fórmula de la densidad, la del porcentaje sólido en volumen, la del porcentaje sólido en peso, y ocupar la proporción, ¿ya? Cada uno ahí viene explicado para qué sirve, ¿ya? Entonces, dale a la siguiente. Con la fórmula 1 de la densidad sacamos la densidad de la pulpa, ¿ya? Que en este caso sería 1,56, ¿ya? Kilogramos litro, gramos cc, tonelada metro cúbico. Cualquier unidad sirve, de esas tres sirve, ¿ya? ¿Cuál es la densidad del sólido? El sólido que nos decían era la andesita. Entonces, la densidad va entre 2.1 a 2.33. Para el ejercicio y el desarrollo, ocupé 2.11. Corrijo, 2.11, ¿ya? Y ya teniendo esos dos datos, y me falta uno, el fluido. ¿Qué fluido ocupo? El agua. ¿Y cuál es la densidad del agua? ¿Alguien sabe cuánto es la densidad del agua? En condiciones estándar y normales. 1. Bien, ya. Que no se lo olvide, cuando no les nombre el fluido, en algún ejercicio, siempre ocupen la densidad del agua, ¿ya?
que es 1, ¿ya? Por si acaso. Entonces, proceden a despejar la fórmula del CB y a reemplazar los datos, y obtienen el porcentaje de sólido en volumen, que vendría a ser un 50,45%. Determinan el CP con la fórmula, reemplazan el 50,5% por la proporción entre la densidad del sólido y la pulpa, y les da un porcentaje sólido en peso de 37,3%. Y para sacar la cantidad del sólido que tiene esa pulpa, lo que yo hago es una proporción, ¿ya? Como aparece en la fórmula al principio, la base para sacar el porcentaje sólido. Y eso me da, ¿cuánto me da? Dale la siguiente, bueno. Creo que está el resultado. Una consulta antes que avancen. Dale. En la densidad del sólido dice 2,11 menos 2,36. Eso da negativo, ¿no? No, esos son los rangos que va. Son los rangos. Ah, Ahí ya, tengo que- ya. Gracias. Perfecto, gracias. Oye, igual Gracias. puede dar una densidad negativa. Chiquillos, densidades negativas no existen. La masa siempre es positiva, ¿ya? Que no se nos olvide, ¿ya? Lo único que se puede sumar es la masa, por su propiedad de Ah, sí, aditividad. tengan en consideración eso, por si acaso. Sí, les va a servir en algunas demostraciones de los ramos más adelante o en el mismo nivel este. ¿Ya? Todas las cosas aditivas son las que se suman y la única que se puede sumar es la masa. Y la densidad dependiendo de algunas condiciones del volumen. Por ejemplo, la densidad aditiva sí tiene el mismo volumen. ¿Ya? Nada más. Pero lo único que se puede sumar y restar aquí a simple y a sangre pato, por decirlo de alguna forma, es la masa. ¿Ya? Y ahí nos da la masa que es 0,582 kilogramos. ¿Ya? Y así de simple se hacía este ejercicio. Dale a la siguiente. ¿Alguna duda por el momento? Chiquillos, pregunten porque nunca se sabe. Sí, son caletas de fórmulas, pero, pucha, sabiéndote la del CB, el CP es fácil. No, Y la densidad tienen que sabérsela de aquí en adelante para siempre, porque ¿qué les va a densidad? salvar el pellejo en algunas partes. ¿Ya? En algunos ramos, sobre todo, les va a salvar el pellejo la fórmula de la densidad. No sé, Nayo. ¿Ah? No sé, Nayo. No, si ahí cuando estemos adelante se van a dar cuenta, chiquillos. Ya, entonces el ejemplo 7 es lo mismo que el ejercicio anterior, solo que acá nos dan solamente las densidades listas. Entonces, lo único que tenemos que hacer es ocupar la fórmula de CB y CP. ¿Ya? Y lo único que varía es la densidad de la pulpa. Dale nomás a la siguiente. ¿Ya? ¿Qué dato? Dale. Quiero que... Ah, cierto. Sí. ¿Qué datos nos dan? La densidad de la mena, la densidad de la pulpa, que es variable, y la densidad del agua, que siempre va a ser 1. ¿Y qué cosas tengo que calcular? El CB primero y el CP. ¿Por qué el CB primero? Porque así puedo calcular el CP después directamente. ¿Quién murió? Ya. Sigamos. Se perdieron. Se perdieron en algo, chillos. Pero Si quieren, anoten la fórmula antes de seguir. sí, A o ver. si tienen el PPT a mano, véanlo en la mitad de la pantalla, porque en realidad yo les había dicho, el profe no les va a pedir que ustedes se aprendan la fórmula de memoria, los va a dejar llevar Pueden llevarla formulario. Sí, pueden llevarla en un papel, así que no hay problema. A ver, retrocede a la 63. No, anota 62 y enter en el teclado. Ahí. 61. Dale a la de más atrás. 60. No me retes con. Ahí. Anótense esa fórmula. ¿Cómo se anota más fácil? Es, a ver, vamos a ver acá. Hola, anoten Densidad como el Hernán que le anota toda. de pulpa. Es que, pucha, sí saben al tiro. Densidad de F dividido. Acá tengo que cambiar el color. En blanco se ve mejor. Densidad de sólido menos la densidad del F. Cambio el color acá. Soy un artista plástico, por cierto.
¿sí? Ahí está la formulita. Cambiamos el color a un amarillo. ¿Ya? Y la otra, cámbiala también. Ahí está. En vez de pulpa y toda la cuestión, ocupen la simbología que está ahí. Y acá, densidad de sólido dividido en la densidad de la pulpa. ¿Ya? Por CB, listo. Ya, No lo esa es la entiendo. fórmula. Ahí está. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillo? Ponen en el teclado 64 Enter. Listo. Dale, no. Ya, y con eso empieza a reemplazar. Dale a la siguiente. Y acá lo único que varían es la densidad de la pulpa. Sí. Todo lo demás es igual. ¿Qué cosa tienen que variar? Eso nomás. A ver, está el amarillo, está el amarillo. Solamente eso y esto. Por eso está así puesto como densidad de pulpa ahí, porque dependiendo de dónde estén van a tener que variarla. ¿Ya? Y eso es todo. Y el Ya, ejemplo hay 8 otro que... cuadro. Sí. Ah, pero espérate, ándate para atrás, ándate para atrás. Y ahí un ejercicio clásico que también aparece en algunas pruebas y que siempre tienen que saber. Voy a borrar acá. Este se hace ya directamente con las proporciones. Entonces, Chiquillos, ¿saben lo que es un molino SAC? creo que No. 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 No, no. A ver, No. espérate un poco. Veamos si es que YouTube siempre tiene la respuesta. Nos vamos a poner como un profesor. Molino. Tienes que compartir el audio porque si no, no se escucha. El otro día me pusieron un video en tunelería para escuchar y no escuché el track de la roca. No quiero contestar encuesta ahí. No aparece nada que me comprometa, creo que no. ¿Dejo de compartir? Sí. Ahí está. Ahí. ¿Se ve? Yo lo veo. ¿Se ve? Sí se ve. Se ve. Sí, Ya. se ve. A ver, ¿cómo le hago con el audio? Ah, no, pero ahí no necesitan el video. Ay, Ya. El molino SAC, ¿ya? ¿Qué es un molino SAC? Es un molino semiautógeno. ¿Cuál es la gracia? Uy, perdón por la calidad, pero es que mi internet amerita que lo ocupe así. Veo todos los videos así. Un molino saca y un molino sin que. Semiautógeno, ¿ya? Ah, ¿Qué quiere decir que sea semiautógeno? Que ocupa bolas de acero como el mismo material para poder reducir de tamaño el material que entra al molino, ¿ya? El diámetro de las bolas de acero va entre 5,5 a 5 pulgadas y sale un material más o menos de media pulgada, un cuarto, no media pulgada, a 3/4 de pulgada. ¿Ya? este es uno de los tipos de molinos que hay, ya, chiquillos, porque igual hay Sí. más molinos normales, molinos de bola y de barra. Ya, pero la diferencia es? entre en los molinos de bola es que las bolas son más pequeñas. Sí. ¿Cuál es la gracia del molino SAC? Que es más alto que ancho. ¿Ya? En cambio, los otros son más largos que Que ancho. ¿Ya? Por si acaso. ¿Y por qué son así? Porque necesitan mucha energía para poder, uno, ¿cómo? mover las bolas de acero. Son más altos que anchos los molinos SAC. Mire, aquí ahí abajo, en uno que dice 3D Animation, ese es un molino más Sí, normal. ese. Donde está el hombre moreno que aparecía ahí, el de 18 minutos.
Ya, en una parte se alimenta todo el material que ingresa, por ahí se meten algunas veces los reactivos y las bolas de acero. Adentro hay esto, ya, una conexión que permite hacer eso. Ya, ahí son partes súper específicas del tema, o sea, no sé si amerita el caso. Principalmente el activo físico que ustedes tienen que cambiar en el molino son los revestimientos, porque estos se gastan mucho. Y ese es el principal costo que tiene, además de la energía. Necesita mucha energía para poder moverse este molino y tiene un engranaje por fuera que permite que se active el movimiento. Y un motor y todo el tema. ¿Ya? Yo veo los videos así. ¿Ya? Y hay un trommel, que es una parrilla que permite separar los materiales finos y gruesos que salen del molino. ¿Ya? Y hay un lugar que se llama chute de descarga en donde sale el material al siguiente proceso. ¿Ya? Eso lo van a ver. Dale, no. Dale. Lo van a ver más adelante igual con el profe y se van a dar cuenta que hay procesos, los molinos se utilizan tanto con agua como sólidos, o sea, solo sólidos. Ya no Sí. es solo uno de los dos, y los chancadores es solo con sólidos. Sí. ¿Ya? ¿Ya? Y el molino SAC siempre se ocupa con agua, por lo menos acá en Chile, en la minería del cobre se ocupa el SAC, y sirve para ahorrar espacio principalmente, ¿ya? Y es Y más aquí que nada, es donde se ocupan los porcentajes sólidos. sí, esto es más que nada porque ustedes tienen la planta hecha y no le pueden hacer una expansión así como así porque les faltó hacer algo. Sí. ¿Ya? Entonces, como si se le echó a perder un molino, de repente por tamaño, por precio y por todo eso es más económico y rentable uno de estos. Sí, eso lo vamos a ver más adelante, chiquillos. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de ese material que está entrando? Que en esta parte, a ver, acá, se le echa el agua por estos ductos, algunas veces las bolas, por algunos de estos ductos y el material. Y esto, a medida que va avanzando el material por esta parte, va ingresando el agua y va permitiendo formar la pulpa, ¿ya? Que termina entrando al molino y termina funcionando. A ver, ya, bla, bla. Ahí está. Y si se dan cuenta, es un verdadero barro que se va moviendo dentro del molino, ¿ya? ¿Y cuál es la gracia? Que el material vía fricción e impacto se va reduciendo a tamaño. Esa es la única gracia del molino SAC. Y eso es, ¿ya? Y para el ejercicio, pone la... A ver, voy a dejar de presentar. A ver. Bonito, 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 bonito. Voy a ocupar estos videos para la ayudantía molino. ¿Ya? Sí. Ahí está. ¿Ven ¿Ya? la pantalla, chiquillo? Sí, yo la veo, sí, se ve, creo que se ve. ¿Qué pasó con...? Sí, no, sí. Sí, ya, dale, no. Ya, tenemos que el molino SAC recibe 2.400 toneladas por hora y debe moler un 74% de sólidos, ¿ya? Calcule el agua que necesita, ¿ya? ¿Qué nos dan acá? La alimentación. ¿De qué? De sólido, ¿ya? ¿Y qué nos dan acá? El porcentaje de sólido en peso, porque se refiere a este material, ¿ya? Entonces, ¿qué realizo para poder hacer el ejercicio? Ya veo los datos y realizo la proporción, ¿ya? ¿Qué proporción? La que vimos al principio, que el sólido es al porcentaje de sólido, como el agua es 100 menos el porcentaje de sólido, ¿ya? Nosotros sabemos que el 100% es la pulpa es 100, y el sólido es CP. ¿Cuánto sería el agua? La resta de las dos cuestiones, ¿ya? Y por eso se hace la resta, y sale mucho más simple realizar el ejercicio, ¿ya? Entonces reemplazo los datos en la proporción, ¿ya? Dale nomás a la siguiente, ¿ya? Y el porcentaje de agua es un 26%, y realizo la multiplicación, ¿ya? De
permiso, este por este, dividido en este. ¿Ya? Y eso es todo. Y les da 843 toneladas por hora. Y el ejercicio tipo prueba que entra acá es el ejercicio clásico del espesador. Dale nomás. Un espesador es una máquina en donde ustedes recuperan agua principalmente y se ocupan las plantas de concentración. Este se ocupa tanto en los relaves como para obtener los concentrados, porque en la minería se necesita recuperar el agua. ¿Ya? Entonces vamos a leer el ejercicio. Un espesador tiene 27.000 toneladas por día de alimentación, una mena de densidad 2,7 y un porcentaje sólido en peso de 45%. Me dicen que la descarga tiene un 58% de sólidos y me están preguntando por el agua recuperada, el agua enviada al tanque relave y el agua de entrada al equipo. Y cada una de ellas tiene una variable distinta, ¿ya? El agua recuperada vendría a ser X, le vamos a poner colores. El agua al tanque relave le vamos, es Y, y el agua de alimentación es Z, ¿ya? No se queden así. Dale a la siguiente. Vamos. Entonces se hace el desglose de los datos y ya con los porcentajes obviamente tienen que ser puras proporcionales. Entonces nos dan la alimentación, nos dan la descarga y nos dan el agua recuperada. ¿Ya? Es el desglose principalmente ahí. Nos dan que la alimentación tiene un porcentaje sólido. Lo que tenemos que hacer con esto es determinar cuánta agua ingresa al proceso. ¿Cómo? Con la proporción que hicimos en el ejercicio anterior. ¿Ya? La densidad es un dato anexo que puede servir para determinar el volumen de alimentación, pero nada más que para eso, para determinar quizás el tamaño del espesador o cuántos espesadores tendríamos que ocupar. Pero eso no les compete a ustedes en el ejercicio. ¿Ya? La descarga tenemos que determinarla y el agua recuperada. Entonces, dale a la siguiente. Vamos a terminar, chiquillos. ¿Qué es un espesador? Esto es un espesador. El Por proceso esta lo zona, estaba en clase, pero sí. No, pero igual está. ¿Ya? es solo para limpiar el agua para después usarla en algún otro tipo de procedimiento dentro de la Sí. misma. Ahí está. Esa es la parte en donde entra el agua, la pulpa, que viene desde un proceso de concentración. ¿Ya? Aquí puede entrar tanto relave como concentrado. Por acá sale, espérenme, perdón. Ah, sí, era amarillo el coco para eso. Por acá sale todo, a ver, ahí. Por acá sale todo el material sólido, ¿ya? Con una leve humedad, en algunos casos, ¿ya? Y por acá sale el agua fresca, ¿ya? Esta agua obviamente se tiene que tratar, ¿ya? Para poder recuperar algunos reactivos que tiene o para limpiarla de metales pesados, ¿ya? A veces el agua que proviene de los espesadores necesita un pretratamiento para poder dejarla limpia, ¿ya? Libre de arsénico que se viene colado o metales pesados principalmente, ¿ya? Pero Entonces, esto dale a por la si siguiente. acaso se usa dentro de la mina, dentro de los procesos, no como Sí, para ser utilizada por los trabajadores, por si acaso. sí. Esta ya es una máquina que funciona por sí sola, ¿ya? Y está al final del proceso de concentración en ambos ramos, cuando ustedes quieren obtener un relave o cuando quieren obtener un concentrado. Dale nomás. Y aquí viene el desglose de información. ¿Ya? Ahí están los datos. Ah, ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago para determinar el agua alimentada? La proporción. ¿Qué proporción? Tiro la escribo. 27.000 es, dale nomás, a 55, como el H2O es a
45. Y así determino el H2O de entrada, ¿ya? Que vendrían a ser 33.000 toneladas. Esto está en toneladas, ¿ya? Como ya tengo el agua de alimentación, eso se me va a repartir en el agua de la descarga y en el agua que yo recupero. Y me dan el balance de sólidos, ¿ya? El Una sólido, consulta. dale, ¿Por qué 27.000 es a 55? porque 27.000 es el sólido y 55 es el porcentaje de sólido. ¿No ¿Sí? era 45? ¿No era 45? A ver, retrocede, porque me haya confundido de... El Hernán tiene serios problemas de... El porcentaje de sólidos es del 45. Eso, cambia en 45. Perdón, me confundí de números. Tengo dislexia de números, chiquillos, disculpen. Pero ahí abajo está. Ahí está, ¿ya? Ahí sí. Lo mismo que hizo el Hernán. 45 y 55, ahí sí. ¿Ya? Y eso igual Bien. es más... Está más bonita la ayuntía, ¿ya? Y así ustedes determinan el agua que entra, ¿ya? Y como yo sé que el sólido que entra por el único lado que se me va a ir es por la descarga, este sólido se mantiene en la descarga, ¿ya? Dale nomás. Entonces, sólido entrante es igual al sólido que se va en el relave o en el concentrado o en la descarga, mejor dicho. Y con eso puedo determinar el agua en la descarga. ¿Ya? Y como el agua en la descarga es 19, hago la resta y obtengo el agua que recupero al final del proceso. Tengo una duda acá. Dale nomás. ¿El agua se puede entregar en tonelaje? O sea, en masa. Sí se puede. Ah, ya. Pero lo correcto, Sería ¿ya? entregarlo en litros, ml, centímetro cúbico. En metros cúbicos. En este caso en metros cúbicos. ¿Ya? ¿Y cuánto es la densidad del agua? 1. Entonces, 1 tonelada es a 1 metro cúbico. ¿Cuántos metros cúbicos serían de agua? La misma cantidad. La misma cantidad, ¿ya? La misma magnitud, pero distinta unidad, ¿ya? Y eso fue todo, chiquillos. Sí. Y la próxima vez vamos a ver balances que no cuadran y el análisis granulométrico que creo que, si no sé si están teniendo laboratorio, pero se supone que deberían estar viendo análisis granulométrico en el laboratorio. Y ahí quizás vamos a terminar Tenido con la un última. laboratorio, pero introductorio, Sí, no con materia aún. sí. Qué raro. Escucha, en los análisis granulométricos quizás veamos el último ejercicio de los balances, que el último tipo de ejercicio de balances que puede entrar y que tienen que saber. Sí o sí, porque eso se usa tanto acá, Sí. se va a usar más adelante, se usa en otros ramos. Siempre lo van a usar, siempre. ¿Ya? ¿Y qué más? No, ya cuando entremos a Chancado de Molienda quizás le enseñemos el otro tipo de balance que es importante. Y eso es la cultura general, que es un tranque relave. Esto se A ver, supone que lo después ven en Rocas 2, igual. le enseñó eso. ¿Quién le enseñó? El Rajo. Rajo, tranque relave, mira tú. Sí, por el Bonito. tema de la que funciona casi igual a un rajo. Po. El muro. Ah, claro, el muro de contención funciona igual. Sí. Sí. A mí me lo enseñó Don Omar. Ya, Uf, dejémosle. En ambiente. Ya en ambiente se supone que deben aprender. no, los en tranques ambiente no. relaves. Ya, mal hecho está en ramo de ambiente. No, porque en ambiente estamos viendo cierre de minas, cierre de faenas. Ya, igual. Ya es que lo enfoca de otra manera. Sí. Ya, sí, ya. El tranque relave es donde se depositan todos los relaves, ¿ya? ¿De dónde viene el relave? Del espesador, que es específico para el relave, ¿ya? Son las colas, son Sí, las colas, los relaves y los lados. Entonces, todo el relave se almacena aquí. Como nosotros concentramos, a ver, de 100 toneladas, concentramos 2 toneladas totales, las 98 toneladas se van al relave, y ahí se acumulan, ¿ya? Y ese relave obviamente viene con un porcentaje de agua que se tiene que recuperar. Esa agua se tiende a perder por la evaporación,
o se recupera. ¿Ya? Chiquillos, tengan en Entonces, consideración igual esto de los tanques de relave. En Rocas 2 lo van a ver, no sé si hay gente acá que está en Rocas 2, pero con el profe de Rajo les va a mostrar videos en donde el tanque de relave, la muralla explota. Esta parte se desliza, Sí, y se porque rompe acá hay presencia de agua. y todo esto se cae. Entonces ustedes considerarán que esto igual es una gran cantidad de... Sí. Y lamentablemente esto que está ahí, voy a borrar, espérate, voy a cambiar el color. Esto que está acá, mira, Cona, me enseñaste una nueva forma de perder el tiempo. Digo, de poder jugar con la ayudantía. Esta parte contiene, sí, vayan nomás. Sí, váyanse Esta nomás, parte contiene material muy fino, igual va a estar grabado, así que no se preocupen. ¿Ya? Ah, creo que el ejercicio 6 existe. ¿Qué cosa? No, dale nomás. Dale nomás, dale nomás. No, ¿Ya? no hay Y aquí hay ejercicio unos 6. datos importantes, ¿no? Y aquí hay unos datos importantes de tranque de relave que igual está bien que sepan, ¿ya? Para los que tengan mina planta, quizás cuando armen el tranque de relave les sirve. No, ¿Ya? tranquilo, pero esto lo pueden ver después en el video, pero solo eso. Sí, lo ven después. Ya. Y eso. Ya, chao chiquillos. Bye. Cuídense. Estén muy bien. Desconéctense. Chao los cabres. Chao. Los vidrios.